Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Queremos agradecerles que nos acompañen, que estén allí en sus receptores, sintonizándonos para que juntos estudiemos la palabra de Dios, nos gocemos en el conocimiento de lo que el Señor tenga para nosotros a través del Mesías. En el tema de hoy queremos iniciar una serie menor de esta serie magna, Descubriendo al Mesías de las Profecías, dedicada a las parábolas. Para ello iremos a textos del Antiguo Testamento que nos hablan de la capacidad del Cristo para enseñar, profecías que anunciaban que el Señor vendría con el propósito de enseñar, de abrir la mente, de dar luz al pueblo, porque todos necesitamos conocer la voluntad de Dios. Pero algunas mentes están más cerradas, otras con sus prejuicios carnales, naturales, otros espirituales que pueden captar mejor el plan que Dios tenga para nosotros. Vamos pues a ver algunas profecías, ya conocidas algunas, otras no, mesiánicas, sobre el plan de Dios de traer luz por medio del Mesías, pero en este caso a través de las parábolas, o proverbios como le llama el Antiguo Testamento. Vamos primeramente a Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Allí se nos habla de que Jerusalén se convertiría en cabeza de las naciones, utilizando la figura del monte. Sería cabeza de montes, del resto de montes o naciones que irían también a adorar en Jerusalén, pero el texto nos dice que desde allí no solamente sale la ley, sino también la capacidad de enseñar. Esto nos lo va a decir estos textos. Isaías 2, versículos 2 y 3. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y reparemos esta expresión, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. O también Isaías capítulo 42, versículos 6 y 7, en que al siervo de Jehová se lo pone como luz de naciones para que abra la mente de la gente. Y a través de las parábolas, cuánto Jesús enseñó, lecciones, y ya veríamos los propósitos de estas lecciones también, además del contenido en sí de las parábolas. Isaías 42, 6 y 7, que leemos así: Yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casa de prisión a los que moran en las tinieblas. Así que siendo luz para sacar a aquellos que están en prisión, ya veríamos que la enseñanza de Jesús, del Cristo, tenía ese propósito. Era abrirles luz para que salgan de esas tinieblas de pecado en las que estamos metidos muchos de nosotros. O miremos también del mismo capítulo, Isaías 42, desde el 18 en adelante, cuando el Señor describe al Cristo como que sería el siervo que no presta atención, que pareciera que no ve, y sin embargo él ve, pero se hace como que el que no ve, con un propósito, y es escucharlos a todos y luego exaltar la ley de Dios para salvación de todos. Miremoslo, Isaías 42, desde el 18 en adelante leemos así: Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo, el Mesías? ¿Quién es sordo como mi mensajero que yo envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas, pero como que no advierte. Que abre los oídos, pero como que no oye. ¿Por qué? Porque Jehová se complació, por amor de su justicia, en magnificar la ley y en engrandecerla, no tanto en defender sus derechos. Esto ya lo hemos comentado y es siempre bueno señalarlo. San Juan 8:41, 8:48, son textos que nos muestran cómo los hijos de Dios, llamados así, el pueblo judío, denostan, critican, hablan tan feo del Cristo, que Jesús tuvo como que no hacer nada, pero exaltar la ley de Dios cuando a ellos mismos les dice, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo, por eso están así en esa condición. Y él exalta la ley de Dios, cuando él dice, ¿quién me culpa o me acusa de pecado? Búsqueme un pecado si lo hay. Entonces, si no lo tengo, ¿por qué no me creen? Eso cuenta Juan 8, pero miremos esos textos, versículo 41, 48.
cómo el Cristo tiene que hacer de sordo de ciego ante tanta acusación fea que lanzan contra él. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, dice Jesús a los judíos. Entonces ellos responden, nosotros no somos nacidos de una violación, de una transgresión como tu madre. Si ustedes captan, es lo que ellos están diciendo. Hay otra expresión más vulgar, hispana, hijo de, y dejémoslo ahí, pero ese es el propósito de la acusación judía. Nosotros no somos nacidos de fornicación como tu caso. Un padre tenemos que es Dios, y allí, a partir de ahí, Jesús razona con ellos que el Padre no es Dios, porque si Dios mandó a su Hijo y no lo reciben, no le creen, ¿qué padre es el que tiene? El versículo 44 lo va a decir, pero antes de leerlo miremos otra acusación en el versículo 48. Este es el Cristo, que ve pero como que no advierte. Respondieron entonces los judíos y dicen, no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano. Algo grosero en aquel tiempo, el samaritano era la peor clase, una peste, digamos así, para el judío. Se separaban de ellos porque estaban muy mezclados con idolatría. De hecho, los orígenes de los samaritanos es posterior a la antigua Samaria, que fue destruida por los asirios y repoblada con gente mezclada, gente de pueblos idólatras, y de allí surgen los samaritanos, los actuales samaritanos en los tiempos de Jesús, entre ellos la mujer samaritana. Y entonces Jesús, dialogando con ella, tiene otro espíritu de estos judíos que lo acusan como que tú eres un samaritano. Pero miremos todavía la otra acusación que le acompaña, en el versículo 48. ¿Y que tienes demonio? ¿Que eres un endemoniado? ¿Notamos? Y en el versículo 44 Jesús exalta la ley, tal como la profecía decía del Cristo, que se complació en magnificar la ley al señalarles los pecados de ellos y decirles que eran hijos del diablo. Miremos, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Aún el versículo que viene, 45, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y el 46 les hace un desafío a ellos, que le busquen culpa, pecado en Jesús. ¿Quién de vosotros me acusa, me redarguye, me convence de pecado? Nadie. Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creen? ¿Notamos? Jesús va directo para enfrentar a esta gente, exaltando la ley, que Él era el cumplimiento directo. Recordemos que así lo había dicho en Mateo 5, 17. No he venido para abrogar, anular la ley. La vengo a cumplir. ¿De qué modo cumplir? Con mis manos, con mis ojos, con mis pies. Vengo a cumplirla en forma práctica. ¿Quién me acusa de pecado? Nadie. Pues entonces, ¿por qué no creen? Muy duro, Jesús es bien contundente, práctico, pero esta gente cerrada, como estaban cerrados, Jesús necesita hablar en parábolas. Vamos a ver dos textos a continuación del Antiguo Testamento que nos van a preparar para entender por qué Jesús necesitaba hablarles en parábolas. Era el camino más directo, atractivo a la vez, al lanzar ilustraciones, capturaba la conciencia del oyente para ver por dónde iba a ir la ilustración en lugar de una afirmación directa. Cuando es directo, muchos se cierran, nos cerramos, pero con la ilustración uno le sigue para ver por dónde va y allí está el genio de la ilustración, el desarrollo y desenlace y el mensaje. Y esto es bueno que nosotros estemos atentos a ello. Dos textos, el primero, Isaías capítulo 6, desde el comienzo, muestra un pueblo corrompido y Dios le revela a su profeta Isaías lo que está pasando, lo que va a hacer él, Isaías, descubrir cuán feo es su vida, su pecado, y entonces Dios le dice, yo te limpio, pero vete ahora con tu limpieza y una misión, vete a ellos que tienen la mente tan cerrada. Bueno, así pasaba en los días de Jesús también, cuando Jesús entra, como el profeta Isaías, entra y tiene la gente, sus contemporáneos, tan cerrados, pues que les tiene que hablar en parábolas. Miremoslo como lo expresa Isaías 6, desde el versículo 1 en adelante. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban.
El uno al otro daba voces diciendo, santo. Imaginemos el momento solemne de la visión, por lo cual el mismo Isaías, que va a ser el testigo, queda impresionado, negativamente impactado, se ve muy pecador. La visión era muy solemne. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, y este es el impacto que Dios quería producir en Isaías, el testigo que estaba observando semejante visión impresionante, ángeles que despliegan su poder, su gloria, con voces, humo que se manifiesta, quiciales que tiemblan. Y dice Isaías, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La conclusión a la que llega Isaías es que tuvo semejante privilegio de contemplar una visión de Dios, aunque no pudo ver a Dios, pero le impresionó todo el contexto. Reitero, ángeles baten sus alas, los quiciales que se estremecen, el humo, etcétera, que Isaías concibe que está en pecado, descubre, como suele pasar cuando Dios se revela, el hombre descubre que está en pecado. Acordémonos, seguimos con el texto, pero miremos esta experiencia de Génesis capítulo 35, 1-2. Allí nuevamente aparece Dios revelándose a Jacob. Cuando le habla y le da instrucciones, Jacob descubre algo, que está en mucho pecado. Y muchos de nosotros necesitaríamos esa revelación, de modo que dejemos de dormir en nuestra somnolencia carnal, pecaminosa, en nuestra dormidera, como decimos, a menos que Dios se nos revele, despertamos y nos asustamos porque nos vemos en pecado. Miramos Génesis 35, 1-2 y retornamos a Isaías 6. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Esto es en el capítulo 28. Habían pasado un tiempo de Génesis 28 hasta Génesis 31 en el que Jacob fue creciendo con familia, sus esposas, sus hijos, pero un descuido espiritual. Hay en él, ahora miramos, cuando Dios le invita, vuélvete a tus orígenes, donde yo te conocí, donde tú huías asustado de tu hermano. Yo me rebelé con la escalera allí del sueño, la escalera que sube y baja, de ángeles que suben y bajan, y Jacob que hace un solemne pacto. Pero aquí que se olvidó, pasaron los años, y miremos que Dios se le reaparece, Génesis 35, 1, ¿y qué hace Jacob? Versículo 2. Esto es lo que Dios quiere. Vemos capítulo 35, 2 ahora. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, mudad vuestros vestidos. ¿Notamos? Este es el impacto posterior luego de una revelación, de un encuentro con Dios. Y esto es quizás lo que más estamos necesitando como cristianos. Y es que Dios se nos revele. Y se nos revela mediante el estudio de la palabra. Estudiamos los mensajes, leemos, oramos y el Espíritu Santo impacta el corazón. Vamos a ver un texto que prueba esto en Zacarías 12:10. Dios mismo quiere revelarse, el texto nos va a decir, yo voy a derramar gracia, espíritu de oración y el impacto que produce. Eso es lo que más estamos necesitando en nuestro tiempo. Miremos, Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Notamos, esto es lo que Dios quiere. Cuando Él derrama su espíritu de gracia, su poder, hay oración, y miramos a Cristo, ¿cuál es el efecto posterior? Llorar, lamentar, crujir por los pecados que andamos arrastrando. Dios quiere eso, para que nos arrepentamos. Hay una revelación. Esto es lo que encontramos en Jacob 35, 1-2, lo vemos en Isaías, capítulo 6, que ahora retornamos, y Dios lo quiere ver en nuestros tiempos también. Y Jesús quiso hacerlo en sus días, enseñándoles parábolas. Ahora vamos a mirar este tema. Pero volvamos a Isaías, capítulo 6. Habíamos leído el versículo 5, donde Isaías descubre que es un gran pecador luego de la revelación que Dios hizo de sí mismo en el templo. Miremos otra vez Isaías 6, 5. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto!
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y allí temblando, reconociéndose pecador, que era un privilegiado, pero formaba parte de un pueblo sumamente sucio, pecador, como él dice, habitando en medio de gente de la misma calaña que él. Pero él tuvo el privilegio de ver, ¿qué pasa ahora? Dios lo va a destruir. Miremos, versículo 6, cómo Dios aparece con su misericordia. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca. Acordémonos que por allí vino el pecado cuando dice, inmundo de labios, ahora se le va a limpiar la boca. Esto es un aspecto importante que reaparecerá con los 144,000. El pueblo último, al final, el que espera la segunda venida, tiene los labios limpios. Y Santiago capítulo 3 nos enseña que el que domina su boca, es la parte más difícil de controlar, domina todo el resto del cuerpo. ¿Cuántas veces de los pensamientos malos que tenemos salen expresiones y Dios no las puede tolerar? Entonces pide que el hombre ejercite control por el poder de Cristo, que mire allí a Jesús para que encuentre fuerzas y domine lo que necesita dominar, que es su boca. Miremos entonces ahora al ángel, en el versículo que estábamos leyendo, le pone el carbón en la boca y ¿qué pasa a continuación? Miramos. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Allí, por medio de la oración de un altar donde se simboliza que están los carbones encendidos orando, y por los sacrificios dados en el templo, allí Dios escucha el pedido de oración que hace el mismo Isaías, que se reconoce pecador. Ay de mí, hombre de labios inmundos, habitando entre gente en la misma condición. Dios hace una operación que conecta con el santuario, que es lo importante. Un carbón tomado del altar, allí se le pone en la boca para que se le queme y entonces se sienta limpio porque Dios da la orden. Tú eres limpio ahora. ¿Qué pasa a continuación? Miremos. Después oí la voz del Señor que decía, y ahora viene la parte interesante, luego de que se limpió a Isaías, viene la misión, viene la acción. No es quedar allí en contemplación, ahora estoy limpio y ya estoy tranquilo. No, ahora hay que trabajar por tus compañeros, tu gente, todos los israelitas que están en la misma condición que tú estabas, inmundo de labios. ¿Cuál es? Miremos el texto. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Al pueblo israelita. Entonces yo mismo respondí. Notemos ahora la reacción inmediata de Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Se siente limpio, se siente con poder. Dame a mí, que yo quiero ir y predico. Saben, amigos, déjenme contarles una experiencia, la viví en Argentina, cuando me sorprendió, luego del culto de oración de los miércoles de noche, cuando el diácono me dice, hay una señorita allí que está en la nave del templo que desea conversar con el pastor, con usted. Está bien, dígale que me espere, me despido de los hermanos y ya salgo a conversar con ella. Y así fue. Cuando la miro, señorita, una rubia, muy amable, me dice, ¿usted es el pastor? Sí. Mire, vengo porque estoy impresionada por este libro, Maranata, y creo que ustedes lo producen. Es cierto, es un libro muy bonito, un devocional. Lo he leído y estoy impactada y quiero saber, ya que ustedes son los que producen el libro, ¿qué puedo hacer para bautizarme? Me sorprendió. Le dije, bueno, me alegra que si usted leyendo ese libro le impactó su corazón y desea bautizarse, estar en paz con Dios, con todo gusto. Vamos a trabajar en ese sentido. Y era que ella conozca más de la palabra de Dios, los estudios bíblicos. Pero aquí que, como acostumbraba, prefería tratarla por nombre. Y entonces me presenté. Soy el pastor fulano. ¿Y usted cómo se llama? Y la dama, reitero, rubia, allí estaba presente, me dijo, me llamo Oscar, soy un hombre. Era un travesti. Ahí presté atención a todo su cuerpo, su cara, muy afeitado, lógico, pintado también, había tomado hormonas. Era un hombre vestido de mujer y que deseaba cambiar su vida. Pues, lógicamente, me interesó el caso y le dije, con todo gusto, vamos a estudiar. Si usted leyó ese libro y le impactó, y ahí me contó más detalles. Yo estoy noviando con alguien que es el dueño del libro y allí en el hotel donde estamos, el dueño del hotel supone que soy mujer. De otro modo,
no lo hubiera permitido. Y esto hace ya décadas, en 1990. Hoy ya a nadie le importa, pero en aquel tiempo sí. Y como el dueño no sabe mi condición, pues siempre me he visto de mujer. Pero luego de leer el libro dije, basta ya, yo quiero llevar una vida ordenada. Claro que sí, yo estaba contento. Y me dijo este detalle, me hace acordar a Isaías. Pero le pregunto, si yo me ordeno mi vida, vuelvo a ser varón, porque quiero lucir pantalones masculinos, no la ropa femenina, ¿puedo predicarle a mis amistades? Claro, dije yo, porque me dice, sucede que yo me prostituyo en cierta ruta, famosa en Argentina, de allí yo vivo, es mi fuente de dinero. Siendo hombre, me muevo entre mujeres, todas prostitutas. Cuando aparecí allí, ellas no me creían, me decían, tú eres un varón y acá no te queremos. No, yo soy como ustedes. Y las mujeres me provocaban diciendo, es cierto, a ver, y se sacaban la ropa y ¿qué pasa? No, vístete, no siento nada, no, a mí me gustan los hombres, decía este caballero, porque había tomado hormonas. Y entonces ya se ganó la confianza de las amigas y ahí estaba mezclado o mezclada. Su nombre, Oscar, él se hacía llamar Kenny de Michelis, el nombre profesional que tenía y con lo cual se movía. Y entonces vivía de eso, junto con las amigas, él vestido de mujer también, se prostituía y obtenía dinero. Pero me dijo esto, si Dios me ayuda, que quiero cambiar mi vida, me quiero bautizar, quiero ponerme ropa de hombre, ¿puedo predicarles a ellas? Claro, porque quiero que ellas sepan lo que yo tengo en mi corazón, un Dios que me perdona y que me hace nueva persona. Y quiero llevarles Biblia también. ¿Puedo? Y otra vez me preguntan, claro que sí, Dios le va a ayudar. Les cuento, amigos, que me tocó unas semanas, poquitos meses, estudiar la Biblia con esta persona, pero yo tuve que ser rotado, es decir, el proceso de pastor, un tiempo está y luego lo destinan a otro distrito. Le conté, me voy a ir lejos a otra parte, voy con usted, lo sigo. No, tú no puedes seguir hombres, o sea, seres humanos, sigue a Cristo, pero voy a encargar a otro pastor que va a quedar en mi lugar, te va a enseñar la Biblia y tú tomas tu decisión, te bautizas. Hubiera querido yo llegar hasta el final y presenciar el bautismo, pero no pude. Y me fui al otro distrito. Al cabo de los meses veo a Kenny de Michelis liderando el movimiento homosexual en Argentina en la televisión. Y ya sentí que se perdió el caso. No sé qué habrá pasado, el estudio bíblico entre él o ella y mi colega pastor. Lo que quiero decir es el impacto de Kenny de Michelis, similar al que aparece en Isaías, capítulo 6. ¿Lo leemos otra vez? Dios pregunta, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién va a ir por nosotros a predicar? ¿Y qué hace Isaías? Leámoslo. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, el profeta Isaías, ya limpio su pecado, limpia su boca. Heme aquí, envíame a mí. Yo tomo allí el primer lugar, dame el mensaje, yo se lo voy a dar. Pero aquí que Dios agrega algo, miremos. Y esto nos va a conectar con las parábolas de Jesús. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, pero no comprendáis. Algo está pasando con un pueblo al cual se le va a dar un mensaje, pero la mente la tienen tan retorcida, tan cerrada. Ahí quizás vamos captando lo que pasó con Jesús. Igual que Isaías, llega con un mensaje, con un corazón limpio para hablarles, pero se encuentra con un pueblo cerrado. Seguimos leyendo todavía más el siguiente texto de Isaías capítulo 6. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos con el mensaje que te voy a dar y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Ese es el efecto de un poderoso mensaje, pero llevado a gente que tiene la mente cerrada. Vamos a ver ahora esta profecía, la vamos a mirar en un momentito más, cómo Jesús la cumple en sus días, pero un texto más que es el Salmo 78, desde el primer versículo. Allí Dios mismo anuncia que Él va a traer luz por medio de o proverbios o parábolas. Van a ser sinónimos en el Antiguo Testamento, va a significar parábolas también en el Nuevo Testamento. Bien, Salmo 78, versículos 1 en adelante, miremos lo que el Señor revela. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca.
Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. No tenemos la capacidad para enseñar. Yo voy a abrir la boca y cosas que estaban ocultas van a ser escuchadas, es lo que estamos leyendo del Salmo 78. Miremos ahora en el Nuevo Testamento una característica de Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 23, de la triple misión de Jesús que lo caracterizó. Enfatizamos esta, la que nos va a ocupar en esta serie que queremos iniciar de el Mesías enseñando proverbios. Hoy es el primer tema. Miramos Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio, las noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Tres actividades que son distintas una de otra. En cuanto a predicar, a anunciar el evangelio, las noticias, cuál es el mensaje, en qué consiste, qué tiene el reino, qué lo caracteriza. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, entre vosotros no va a ser como ocurre entre las naciones. Allí los primeros son los reyes y el de abajo les sirve. No, ustedes es al revés. Allí, si alguien quiere ser grande, tiene que ser por abajo, tiene que ser un siervo. Notamos, esto es enseñar las características del reino. Además de sanar, pero también Él enseña las lecciones, aún nuestras presentes, terrenas, para que la mente se abra. Fijémonos en Marcos capítulo 10, 1. Apenas miraremos muy solapadamente o muy por encima, desde el versículo 2, algo que Él tuvo que enseñar, un grave problema moral, sexual, que existía en los días de Jesús del primer siglo, pero el versículo 1 que lo precede, Marcos 10, 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él. Notemos esta expresión. Y de nuevo les enseñaba como acostumbraba. Era característica de Jesús ponerse a enseñar. Y enseñar, como en el caso que miramos a continuación, vamos a verlo rápidamente porque queremos meternos en las parábolas. Versículo 2 en adelante, que dice: se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarlo si era lícito al marido repudiar a su mujer. Esta era una costumbre ya extendida en el primer siglo debido a un mandato que Moisés dio en Deuteronomio capítulo 24, el asunto de la cosa o de la cosa indecente. Va a decir en Deuteronomio 24, podemos leer el texto, que causó mucho problema en los días de Jesús. Estaba tan extendido, de acuerdo al mandamiento, el deseo del marido de divorciarse de la esposa, pero por motivos triviales, porque no se sabía bien a qué se refería el dabar, que es la palabra que se usa allí en el hebreo, de Deuteronomio capítulo, vamos a leerlo, capítulo 24, el primer versículo. Miremos ahí. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella algún dabar, o sea, alguna cosa indecente, y no se sabe qué es. Por eso había tanta discusión, porque había dos interpretaciones prevalecientes en los días de Jesús. Le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la echará, porque le encontró un dabar. Versículo 2. Salir de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre, pero fue humillada por el primer marido, porque le echaron y quedó con mala fama la mujer. Pero si la aborreciere el último, el segundo, y le escribiere nueva carta de divorcio, pobre mujer va de mal en peor, de un marido a otro, y se le entregara en su mano y la despidiere de su casa, el segundo marido, o si hubiere muerto el segundo marido que la tomó por mujer, no podrá el primer marido, ahí está el problema, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad haciendo esta práctica. En los días de Jesús, volvemos otra vez a Marcos capítulo 10, los judíos preguntan con mala intención, el texto dice para tentarlo, ¿es lícito que un marido repudie a su mujer? Notemos que la respuesta franca de Jesús es, ¿qué dice la Biblia? Me preguntan a mí, está en la Biblia, mírenla, o sea, el texto que acabamos de leer, Deuteronomio 24. Y ellos se valen de eso para decir, Moisés dice,
que la podemos echar. Y entonces Jesús ahí va a dar su enseñanza. ¿Qué es lo que nos importa en esta serie de las parábolas? Que Él enseñe, que abra la mente a gente muy cerrada. Ese es el propósito que ya vamos a mirar. Volvemos otra vez a capítulo 10 de Marcos, versículos 2, 3. Si era lícito el marido repudiar a su mujer. Versículo 3 ahora. Él respondiendo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué mandó Moisés? Y ellos citan Deuteronomio 24, en el siguiente versículo, versículo 1, el asunto del dabar, la cosa indecente. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. La interpretación que había en aquellos días era que el dabar podía consistir, según la opinión de Hillel, que era un gran teólogo. Jesús podría haber tenido unos 10 años cuando el hombre ya estaba en las últimas, cerca de 100 años, y falleció. Él fue un hombre que creó una huella profunda en la teología de los rabinos, y su opuesto, que fue Shammai, un hombre más joven, y siempre había discusiones entre los dos. Y a la hora de interpretar los textos bíblicos, y este en particular, este Hillel, que se caracterizaba por ser liberal, Shammai por ser riguroso, este decía que el dabar podía ser el mal aliento de la esposa, o que ella cocinara y quemara la comida, suficiente para que o le descubriera en la noche nupcial, al quitarle el velo, que no era tan agraciada, no era tan bonita, y por lo tanto, ese era dabar, o sea, la cosa indecente la podía echar. Esto decía Hillel. Shammai no, él decía solamente por adulterio se le da el dabar, se le ve la cosa indecente, el adulterio, y ya se la puede despedir. Le preguntan a Jesús, ¿y tú qué dices? Miremos la respuesta del maestro. Él responde, versículo 5, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero Él va a dar una nueva ley que va a ser válida. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no se meta el hombre, no lo separe el hombre. Esa es la definición que Jesús da del dabar, que fue por una circunstancia de la dureza del corazón. Efectivamente, después de 400 años de esclavitud, allí los israelitas en tierra de Egipto salieron sumamente corrompidos de Egipto. Por algo las leyes de Levítico 18 y 20, donde se castigan pecados sexuales. Si mira la desnudez de la hermana, de la tía, de la cuñada, etcétera, etcétera, el capítulo 18 de Levítico es abominación, capítulo 20, las mismas prácticas merecían ser apedreados. Gravísimo. Y por lo tanto, si Dios habla de esa manera, o aún pecados inmorales, sexuales, cometidos con bestias, con animales, también. Es increíble que alguien pueda llegar a esa condición de los israelitas sacados de la esclavitud de Egipto. Si Dios da la orden, si da el mandato, es porque habían caído en ese pecado. Se capta entonces la dureza del corazón por tanta esclavitud, pero Jesús trae la nueva ley, la del Génesis. Miren allí el modelo que Dios creó. Bien, esto es enseñar. Esto nos lo dice Marcos 10:1. Él viene a enseñar. Pero las parábolas, que es nuestro tema, vayamos a Mateo capítulo 13. Desde el versículo 1, Jesús inicia una primera parábola, que no la vamos a explicar hoy, lo haremos en las siguientes emisiones. Nuestro tema de hoy es el propósito de las parábolas. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo enseña? Luego miraremos parábola tras parábola y sacar las lecciones espirituales del Cristo que había sido ya anunciado en las profecías como quien sería luz de las naciones para alumbrar las mentes. Y a través de las parábolas Jesús cumple ese propósito. Vemos pues entonces Mateo capítulo 13 desde el versículo 1 en adelante. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó
y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Esta parábola, Jesús agrega acá, el que tiene oídos, oiga, para oír, la va a explicar él en el mismo capítulo de Mateo, capítulo 13, desde el versículo 18, que ya vamos a examinar la parábola completa, los elementos que la componen y su explicación, su contraparte. Pero lo que viene a continuación es lo que nos va a interesar. Los discípulos se extrañan. ¿Por qué enseña así con ilustraciones? Miremos la respuesta de Jesús. No el 18, sino el que sigue, 10. Mateo 13, 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Era un método nuevo que los discípulos estaban aprendiendo. El maestro iba a abundar en parábolas, que es lo que haremos en las reuniones que siguen, tratar de extraer profundos significados de las parábolas. Pero el tema de hoy es el propósito. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué está ocurriendo? Y Jesús claramente va a citar los textos que hemos mencionado del Antiguo Testamento, especialmente el texto de Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10, acerca de la mente embotada. ¿Por qué Jesús escoge las ilustraciones, las parábolas, proverbios, le va a llamar el Antiguo Testamento, para poder penetrar en esa mente que está tan cerrada, tan ciega? Miremos. Jesús le responde, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Suena extraño, ¿verdad? Dios quiere dar luz, y si la persona tiene luz, su mente abierta, le va a dar más. Dios quiere dar más, pero aquel que no tiene luz, lo poco que tiene, por su mente cerrada, se le quita. Miremoslo cómo lo va a expresar Jesús de otra manera. Tengamos allí presente el texto. En Juan 9, allí en los últimos versículos, vamos a mirar cómo él se expresa, Juan 9, 37 en adelante, cómo se expresa cuando él se dice a sí mismo, se revela ante el que había sido curado. Le dice, yo soy el Cristo, el que habla contigo, Él es. ¿Quién es, Señor, el Hijo del Hombre? Y dice el texto que se arrodilla y lo adora. En el versículo 39, miremos allí una expresión de parte de Jesús. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, como el caso del ciego, lleguen a ver. Jesús lo curó. Y los que dicen ver, como los fariseos, sean cegados. Ahí notamos lo que Jesús dijo, que los que tienen lleguen a recibir más. Los que no tienen, lo poquito que tienen, se les quita. Parece injusto. El texto nos lo va a aclarar. Veremos a continuación el que sigue. Entonces algunos de los fariseos que andaban por allí con él, al oír esto, dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Captó el individuo esa ilustración que Jesús traía. Y ahora la respuesta contundente del maestro. Jesús responde, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora porque decís, vemos, ese es el grave pecado. Ellos dicen ver y rechazan la luz. Es una verdadera contradicción. Vuestro pecado permanece. Esa es la gente que no tiene, y lo poquito que tiene se les quita. ¿Por qué? Porque no aprovechan que el Cristo está delante de ellos, el Hijo de Dios, la presencia de Dios está delante de ellos, y ellos dicen mantener comunión con Dios. Dios los desprecia porque tienen la mente cerrada. Ahí se cumple el texto que los que no tienen se les quita. En cambio, los que tienen, que abren su mente, Dios les va a dar más y más. Volvemos otra vez al texto de Mateo capítulo 13, estábamos leyendo allí. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene luz, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene luz, como el fariseo, aún lo que tiene le será quitado, no sirve.
Y ahora sigue entonces la explicación que él va a dar de las parábolas. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo ellos no llegan a ver. O sea, se las hago más sencillo. Lo va a decir en el siguiente versículo. Y oyendo, todavía leemos, y oyendo no oyen ni entienden, a pesar de lo simple que se los hice con la ilustración. Y ahora fijémonos la diferencia que hace Jesús con los discípulos. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de esta gente se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, no oigan con los oídos, con el corazón no llegan a entender y se conviertan y yo los sane. En cambio, miramos el versículo 11, cómo Jesús con sus amigos no les habla en parábolas, se los dice directamente porque tienen la mente abierta. Ellos tienen luz y se les va a dar más luz. Responde, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a esta gente no les es dado. ¿Por qué? Porque por su mente cerrada no puede penetrar más luz, sino a través de ilustraciones que capturan el interés, que atraen la atención, que hace que estemos atentos. ¿Por dónde va la ilustración? ¿Saben? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros capturados también por ilustraciones o símbolos? Es el caso del libro de Apocalipsis. ¿Por qué el libro fue dado en símbolos? Hay varios motivos. Si Dios hubiera revelado bien taxativamente, bien abiertamente, claramente, quién era el anticristo, y hablar del Imperio Romano y quién seguía después del Imperio Romano, los romanos, al descubrir el documento del Apocalipsis, inmediatamente hubieran castigado al escritor, Juan, hubieran destruido el documento y castigado a los lectores del documento. Dios, para preservar el libro de Apocalipsis, en lugar de decir las cosas directas, las pone en símbolos, en ilustraciones. En eso consiste el libro de Apocalipsis. Tiene tantas ilustraciones como las parábolas, figuras, símbolos, de modo que despierta el interés para que aquel que busca verdad la encuentre, cabe profundo y traiga sabiduría para su corazón. Pero aquellos que ya conocen, como dice el texto de Daniel capítulo 12, versículo 10, que los impíos no entenderán, los entendidos sí, ellos van a comprender. El Apocalipsis les va a resultar fácil porque tienen la mente abierta, entrenada, porque buscan y sirven a Dios. Miremos el texto de Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Miremos entonces que, especialmente para nuestros días finales, es tan importante abrir la mente para entender las cosas de Dios, no sea que nos ocurra como en el tiempo de los antediluvianos. Hay una expresión que aparece en Mateo, capítulo 24, en el versículo 39, pero leemos desde el 37, cómo Dios quiso revelarse a esa gente por medio de Noé, un pregonero de justicia, va a llamar la carta del apóstol Pedro. Él predicaba con los martillos, construyendo el arca, famosa arca de Noé. Y sin embargo, la gente practicaba toda suerte de pecado, pero hay una expresión que vamos a leer ahora. Pero miremos Mateo 24, 37 en adelante. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y notemos ahora las siguientes palabras, y no entendieron. Eso ocurre, el individuo se pierde porque tiene la mente atosigada, envenenada, con tantas pasiones carnales, con tantas distracciones, que su mente abotagada no logra percibir mensajes de Dios, y Dios tiene que aún recurrir a métodos hasta a veces casi de niños, infantiles, como son las ilustraciones. ¿Acaso no captura el interés una ilustración a los niños? Los niños se prenden enseguida y ellos quieren aprender más y se les enseña con las ilustraciones. Así la mente humana, porque si el Señor dijera o hablara directamente, menos tendríamos interés aquella gente que pues está conectada con las cosas carnales. Miremos otra vez el texto 39.
Esto ocurrió con los antediluvianos, puede pasar en nuestros días también, porque así se anuncia. Como fue en los días de Noé, serán los días de la venida de Cristo. 24:39, miremoslo otra vez. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Notamos, otra vez vamos a repasar Mateo capítulo 13, versículo 11, primero el 10, cuando los discípulos preguntan, ¿por qué les enseñas en parábolas? Jesús responde y hace una distinción entre aquellos que aman el reino de Dios, que quieren obedecer, que su mente se abre, Dios les da luz y más luz, pero aquellos que tienen la mente tan cerrada, se les habla por medio de parábolas para que se abran. Dios se comunica. Ese es el propósito de las parábolas. Otra vez, Mateo 13, 10 y el 11. Acercándose los discípulos, preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él responde, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Jesús directamente, en forma llana, simple, se los decía todo. Aún así, diciendo claramente, vamos a ver un ejemplo, los discípulos no estaban preparados, especialmente Pedro. Cuando Jesús anunció la pasión suya, e incluso hay un texto en Marcos 8 que decía claramente que se les entre bien en los oídos, dice Lucas capítulo 9, del mismo evento, hacer que estas palabras les entren bien. Esto no es algo, una ilustración, se los cuento de verdad. Y aún así tenían la mente abotagada, no entendían. Vamos a ver el ejemplo de Lucas capítulo 9. Este es un típico ejemplo de que aunque Jesús quiso hablarles claramente, versículo 43 al 45, y luego el 46, que aunque los misterios les hablaba claramente, la mente estaba abotagada, nada menos que de sus amigos. Cuánto más los fariseos y el pueblo en general que necesitaban escuchar en parábolas. Miremos acá entonces, Lucas capítulo 9, 43, y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que él hacía, les dice, ahora sí, Jesús cambia el discurso, que a pesar de que se admiraban, ahora va a algo que duele. Notemos la expresión enfática del maestro. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Esto no es una ilustración, no es una parábola. Esto es un mensaje directo. Pero la mente atosigada, abotagada de un discípulo que ama a su maestro, pero no lo puede entender. Y luego va a explicar por qué no lo entienden, por unas cuestiones carnales de discusiones que había entre los compañeros. Eso lo miramos ahora, pero reparemos en la expresión, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarles sobre esas palabras. ¿Y por qué no entendían? El versículo que viene lo dice, y era la razón del abotagamiento, y puede pasar con nosotros. Entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Claro, con esa actitud de comportamiento, de peleas entre ellos, de discusiones, que yo voy a ser el primero, no, tú serás el segundo, yo soy... Cuando llevamos actitudes carnales, Dios no puede actuar, la mente se cierra, no entra luz, corremos el riesgo de los fariseos y que el texto de Jesús se cumple en nosotros, que aquel que no tiene, lo poco que tiene, se le quita, queda afuera. No abrió su mente para que Dios le dé luz y más luz. Dios se goza con dar más luz a aquel que se abre y quiere obedecer. Y ese es el propósito que Dios quiere para nosotros, por medio de las parábolas, de hacernos despertar el anhelo de conocer más, profundizar más en la palabra de Dios. Bien, vamos otra vez a Mateo capítulo 13, versículo 11. Hagamos ahí la comparación entre los discípulos de Jesús y los fariseos. Él responde, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le va a dar y tendrá más. Dijimos, a los que tienen luz y aman la luz, Dios da más luz. Pero al que no tiene luz, lo poquito que tiene se le quita. Por eso les hablo por parábolas, porque, y ahora sí, amigos, otra vez leemos el propósito del Señor
y que ya Isaías lo vivió en sus días. Él estaba purificado, recordamos, inmundo de labios, que habita en medio de gente en la misma condición. Pero Dios le limpia su corazón, su boca, y ahora Dios pregunta, ¿quién va a ir a predicar? Isaías inmediatamente va, pero Dios le advierte, tú vas, pero vas a ver que te encuentras con un pueblo que está de oídos, de ojos, de corazón cerrado, y no quieren convertirse, y yo los quiero sanar. A ver, miremos cómo Jesús explica esas palabras de Isaías para que entendamos ambos eventos, el de Isaías en sus días, el de Jesús en los suyos. Leemos el texto de Jesús, no el de Isaías, sino Mateo capítulo 13. Vamos a entender otra vez en lectura lenta. Versículo que sigue. Porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, cuando él dijo, de oído oiréis y no entenderéis. Viendo veréis y no percibiréis. Lo que pasaba con los discípulos de Jesús. Jesús les hablaba claramente de la pasión y ellos no entendían porque tenían cosas carnales. Discutir quién sería el mayor entre ellos, ¿sí? Estaban veladas las palabras. Amigos, tengamos cuidado. Este es un mensaje que también quiero compartir. Dios quiere revelarse más a nosotros, pero si tenemos actitudes carnales, nos cerramos a nosotros mismos. Miremos todavía más la lectura de la explicación que da Jesús de por qué habla en parábolas. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha hecho grueso, se ha llenado de grasa, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, para que no oigan con los oídos, y con el corazón se entiendan y se conviertan, y yo los sane. Quisiera, hermanos, amigos, darles una última ilustración para confirmar lo que estamos escuchando. Hace unos años se habló de que se había encontrado una obra perdida de Mozart, una obra célebre que estaba en los catálogos, pero no se tenía la partitura. Y vino alguien diciendo, yo ya la encontré. Y lógicamente podía ser un falsario que dibujó, que creó algo falso. Y él vendía la obra e incluso se había dado muchísimo dinero. Si era cierto que era obra genuina de Mozart, de esta obra perdida, se iba a pagar el dinero que se pretendía. ¿Qué se hizo para eso? Se invitaron a los expertos de Mozart, que conocían todas las obras de Mozart. Vieron la partitura, la hicieron interpretar y todos coincidieron en una opinión. Es genuina, es de Mozart. ¿Por qué? Porque tenían el oído acostumbrado a escuchar a Mozart. Así en la vida espiritual. Cuando acostumbramos el corazón, el espíritu, a buscar a Dios, a leer la palabra, a humillarnos, a querer conocer su voluntad, Dios se nos revela, nos da luz y nos dará más luz y más luz para que la mente se abra y entienda el plan de Dios. Este es el propósito de estas lecciones que vamos a escuchar. Si queremos tener nuestras mentes abiertas, Dios nos ama, querrá darnos luz, que aprendamos más leyendo las historias de Jesús y cómo Él enseñaba parábola y la interpretaba también. Queridos amigos, queremos agradecer que ustedes nos acompañen, que hacen posible que tengamos estas reuniones. Deseamos que Dios los bendiga, que estemos conectados hasta la siguiente emisión y que esta noche tengan una muy buena noche de descanso. Dios los bendiga.